En 1973, Floridor Pinto tenía 26 años. Estaba en Vicuña cuando las Fuerzas Armadas se apoderaron del gobierno de Salvador Allende Gossen. Para él ha sido complejo ese mes fundamentalmente por un tema familiar. Ahora estamos 40 años después con Floridor Pinto y vamos a un poco recordar un episodio que muchos quieren dejar en el pasado, otros quieren mirar el futuro. ¿Cuál es el recuerdo, señor Pinto, que usted tiene de ese episodio que ocurrió en el país y que en alguna medida dividió a Chile en los partidarios de golpe de Estado y los detractores de la intervención militar? A ver, yo creo que esto de los partidarios y los detractores, esta división que usted me señala, existía desde antes entre gobierno y oposición. Los partidos de la Unidad Popular por un lado y la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y la Democracia Radical por otro, que venía una cosa que se venía arrastrando desde hacía mucho tiempo. Ahora, el año 1973, si usted me consulta cuál fue el estado de ánimo, oiga, tenemos que ser totalmente honestos en esto y yo le tengo que decir de que fue una inmensa felicidad. ¿Usted fue de los que colocó bandera chilena para celebrar sí, la...? Coloqué bandera chilena, por supuesto. Mire, yo creo que esto no le debe extrañar. ¿Usted estaba cansado del gobierno de Salvador Allende, señor Oiga, Pinto? no solamente cansado, Eleazar, sino que estábamos, oiga, con el convencimiento absoluto de que aquí, oiga, iba a haber una revolución o sencillamente, oiga, un bando se iba a imponer por las armas sobre otro, y esto de las armas no es un decir, es cosa de ver los documentos históricos del Partido Socialista que parten en el año 1967 en el congreso que ellos realizaron en Chillán, donde optaron por la vía armada para poder tomar el poder. Oiga, ellos fueron insistiendo hasta el año 1970, donde llegan de forma democrática a controlar el poder. Y de ahí para adelante el MIR, todos los grupos, incluso el MAPU, oiga, yo que celebro que haya muchas personas que hoy día están reconociendo eso, pero yo creo que falta aún señalar, porque se señalan las cosas de una parte, pero no se señalan las de otra. Pero usted vivía en todo caso con mucha... armados. ¿Usted, perdón? En todo caso usted vivía con mucha pena porque tuvo que se estaba reponiendo recién de la muerte de en el fondo su propio padre en la práctica. Mire, Eleazar, fue una situación muy, pero muy compleja la que vivíamos todos. Oiga, yo creo que también la gente del gobierno vio una situación compleja. Y aquí no se respetaban las leyes, se había roto totalmente la institucionalidad que tenía el país. Mi padre tenía un pequeño campo y mire, el día 30 de agosto del año 1973, él se informó de que el campo iba a ser expropiado y él murió ese día. Le dio un infarto y él falleció ese día. ¿No pudo soportar que en el fondo le habían expropiado el terreno? Indudable, mi padre es un hombre, oiga, que partió de la nada y logró, oiga, poder, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, formarse una cierta situación y había comprado hacía años atrás este campo que es Campana, en el cual yo desarrollo mi actividad actualmente, y oiga, y al despojarlo de esto, que era el esfuerzo de toda su vida, indudablemente fue un golpe grande. No es el único caso, Eleazar, hubieron muchos casos en Chile que ocurrieron, donde ocurrieron estas cosas. ¿Usted incubó, se podría decir, una suerte de odio, de venganza, por lo que le había ocurrido a su padre en contra del gobierno? Mire, Eleazar, con la mayor honestidad nunca, nunca. Y le voy a decir algo, a mí me da cierto pudor señalar esto, que es una cosa que nunca le había señalado públicamente. Ahora le digo, mi madre, indudablemente que ella achaca absolutamente todo el fallecimiento de mi padre a esto, pero yo con mi hermana nunca nos hemos referido a esta situación, que fue una cosa totalmente conocida. En todo caso, hoy día se está pidiendo perdón concretamente, o se le está pidiendo a la gente que se vinculó al régimen militar que pida perdón. ¿Usted también es partidario de la gente que supuestamente había generado que su padre había fallecido por el tema de la reforma agraria? ¿También debiera pedir perdón? No, Eleazar, yo creo que estas cosas aquí no hay, las personas no son las
responsables de esto, no hay personas particulares que se... era todo un clima, era todo un sistema que iba hacia allá. Oiga, ¿Usted veía que estábamos... se iban a tomar los militares el poder? ¿Usted creía que iba a desencadenar en lo que desencadenó o no? Mire, la verdad es que esto se venía alargando y yo nunca pensé que esto podía ocurrir. Ahora, cuando ocurrió, le debo de reconocer con la mayor honestidad que yo fui una persona, oiga, que nos sacamos muchos kilos de encima, fuimos felices, y esto podría haber sido, porque terminaba un gobierno, oiga, que había sido de caos, de divisiones, de odiosidades, oiga, sufrimos muchas cosas, oiga, las marchas cuando iban a nuestras casas a gritarnos, cuando se paraban en las casas nuestras, a gritarnos consignas, a gritarnos, bueno, las cosas que se saben, oiga, los momios al paredón y las momias al colchón, esto era una cosa real, que no se ha señalado con toda su intensidad, cuando, oiga, nos amenazaban, cuando, bueno, se cometían todo tipo de cosas que superaban toda legislación, y no se respetaba nada, el caos que había, el desabastecimiento que había. Usted recién dijo que había instalado bandera chilena para poder celebrar en alguna medida la llegada de los militares al poder. ¿Después con el tiempo se decepcionó a los militares por el tema de los derechos humanos o usted se vino a enterar en el fondo 17 años después, señor Pinto? Mire, no 17 años después, Eleazar, yo le digo, uno leía la prensa y creía en la prensa, usted tiene que comprender de que un militante de un partido político que vive en una comuna bastante chica y bastante marginal para el contexto del país, no tiene acceso a mucha información. En el año 73 en Vicuña no existían más allá de 20 teléfonos. En Vicuña, oiga, había un camino que iba por los cerros, entonces no existían las comunicaciones como existen hoy día para tener la información que hoy día podemos tener. Entonces estas cosas, si bien es cierto, llegaban a través de la prensa, porque el diario El Día llegaba todos los días allá, nos podíamos informar de ciertas cosas. ¿Cuánto se enteró usted que se violaban los derechos indudablemente humanos? que la información también, oiga, de los medios de comunicación no era la que se vino a conocer después. Ahora, todas estas cosas tenían una explicación, y en ese tiempo estas cosas tenían una justificación además, que esa justificación haya sido cierta o incierta como se conoció después, es otro cuento. ¿Cuánto usted se entera concretamente que en Chile se violaban los derechos humanos? ¿El 88, 89? Mire, yo cuando empiezan a salir los informes, indudablemente cuando sale el informe Rating, bueno, empieza uno a dudar, a decir esto sería de tal o tal manera, y bueno, y ahí ya existe el convencimiento de que hubieron excesos. Porque una cosa es lo que ocurrió en 73. Anteriormente, diga, nosotros teníamos información de las cosas que pasaban, esto de la caravana de la muerte. Usted supo cuando se ejecutaron en el fondo 16 personas. Indudable. Pero mire, todas estas cosas en ese tiempo se daban explicaciones de que obedecía a esto, que se habían fugado o que habían atentado. Entonces eran cosas que estaban dentro más o menos de lo normal. Es pero muy difícil colocarse en eso, en esos tiempos. Pero 40 Hoy día, años al conocerse los detalles de esta situación, bueno, indudablemente, oiga, de que la sensación que es de frustración, porque uno tenía el convencimiento de que esto había sido una cosa totalmente limpia y que todos estos problemas que habían habido era como una reacción a atentados que las personas que habían sido ejecutadas o muertas, bueno, había sido en enfrentamientos o porque habían razones no provocada por los militares que militaban esto. Usted en todo caso, de manera que usted en el fondo vivió en Vicuña, y en Vicuña, en Guayehuay, fundamentalmente se generó el caso Lederman, que reventó hace algunos días atrás. ¿Usted había escuchado de ese caso? ¿También mire, pensaba la verdad es que no es una cosa que yo haya tenido conocimiento
fino de estas cosas. Y no tengo recuerdo, eso sí, de lo de la caravana de la muerte perfectamente bien, donde también tengo entendido que lamentablemente hay una persona que era de Vicuña. Ahora, usted está en la línea de Hernán Larraín, el senador, en respecto, porque él pidió, perdón, disculpas, en realidad, por lo que había generado el gobierno militar. ¿Usted está en la misma línea, señor Pinto? En realidad, yo creo que estas son cosas muy, pero muy personales y son de la conciencia de uno. Si uno cree que podría haber hecho más, yo creo que Hernán está en todo su derecho a pedir disculpas y seguramente él podría haber hecho más, como lo señaló. Pero usted tiene que comprender que puede hacer un modesto agricultor que tiene 26 años, que vive en una comuna que está, oiga, en uno de los extremos de la región. ¿Qué puede hacer por eso? Si yo hubiese sabido estos asuntos, ¿qué podría haber hecho? El problema es que podríamos haber hecho muy, pero muy poco. Entonces, de manera que yo no pido que me pidan perdón, ni tampoco creo que tengo por qué pedir perdón. ¿Usted es de los que piensa que duró 17 años, era el tiempo adecuado para restablecer un poco el país? ¿O cree que, como lo pensaban algunos demócratas cristianos, que esto era de corto alcance, concretamente, que había que entregar el poder a los militares el año 76 o a lo más el 78 en realidad? A ver, Eleazar, yo creo que el gobierno militar, oiga, tiene dos caras, oiga, tiene grises y tiene claros. Los grises indudablemente son los que hemos señalado, estos puntos que son inaceptables y que todos tenemos que condenar. Y yo creo que es bueno recordarlos para que no se vuelvan a repetir. Pero también tuvo, oiga, cosas muy buenas, porque a mí no me cae la menor duda. Yo no tengo la menor duda. Si no hubiese sido por el gobierno militar, oiga, este país sería de los países más pobres de esta zona del mundo. De eso no tengo ninguna duda, y que habríamos seguido el mismo ritmo que llevábamos hasta el año 73, donde incluso Bolivia era un país que tenía más ingresos y más desarrollado que nosotros. De manera que yo pienso que la labor que en ese plano se realizó el gobierno militar es una cosa que le dio grandes ventajas al país, grandes beneficios al país, y una cosa que en algún momento se va a tener que reconocer con mucho más fuerza. Se habla mucho de que las figuras actualmente de la derecha política ha dejado abandonado a Pinochet, y son muy pocos, excepto Iván Moreira, que todavía defiende públicamente a Pinochet. A usted también se le ligó también a la figura de Pinochet, se le considera como en el fondo pinochetista. ¿Usted a esta altura reniega concretamente de lo que hizo Pinochet, señor Pinto? No, a ver, yo pienso, oiga, que él un grado de responsabilidad tiene que haber tenido, pero de todas maneras, en esto. Ahora, oiga, que yo haya sido un pinochetista furioso, yo más que nada era partidario, oiga, del gobierno, de este cambio de gobierno, que veíamos que estaba haciendo cosas positivas. Al analizar hoy día los claros, en ese tiempo, oiga, no existían estas áreas que hoy día conocemos, de negros y grises. De manera que yo no puedo venir a considerarme un pinochetista. Mire, yo en una oportunidad, el año 87, siendo dirigente de la Sociedad Agrícola del Norte, fue la primera vez que yo estuve con el presidente Pinochet, que fuimos la directiva de la Sociedad Agrícola del Norte a invitarlo para que asistiera a la FINOR, que me tocó organizar a mí. Es la única vez que yo estuve con él. Yo nunca ocupé ningún cargo público, no postulé a ninguna cosa, de manera que mal puede haber habido tampoco tuve ninguna participación política, porque el Partido Nacional en el cual yo milité dijo: aquí dediquémonos a trabajar, cada uno dedicar a sus cosas, bueno, y a las personas que los llamen, cada uno analice si coopera, participa o no participa. A mí nunca me llamaron, nunca me ofrecieron absolutamente nada, de manera que no tengo ningún compromiso ni tuve ninguna participación en el gobierno. ¿Usted advierte que el país está reconciliado, señor Pinto, 40 años después? Desgraciadamente yo creo que no, Eleazar. Yo creo que no, porque acá oye, el dolor es total y absolutamente legítimo
de las personas, pero también hay otros dolores en el otro lado que son totalmente legítimos. Pero si estos dolores, oiga, no los supeditamos, no supeditamos a estos dolores, oiga, el futuro, oiga, vamos a quedar siempre anclados en el pasado y nunca vamos a poder superar esto. Aparte de eso, a mí no existe no tengo la menor duda de que aquí hay grupos políticos interesados, oiga, en explotar esta situación que es tan dolorosa. Y yo creo que esa explotación que se hace del dolor es una cosa que es totalmente censurable. Y es una cosa que va en la conciencia de las personas. ¿Usted siente que se está lucrando con los derechos humanos? ¿Con la gente Yo creo que hay personas que han lucrado con esa situación, que han lucrado emocionalmente, y también, oiga, se conoce de casos que han lucrado económicamente por todos los problemas que salieron hace unos meses atrás. ¿Usted encontró ilícito la manera en que se celebraron estos, o se van a celebrar estos 40 años después de lo que ocurrió en el 73? Se dice que se le ha sacado demasiado provecho a las imágenes, un poco retrotraerse las imágenes del pasado tampoco ha sido bueno para todos los chilenos en realidad. Precisamente por esto yo le digo que hay un aprovechamiento de ciertos sectores, de ciertos ambientes. Oiga, estamos en una época electoral que podría justificar esto. ¿A usted le juega en contra de esos sectores, señor Pinto, no? Porque se habla de Matei más vinculado al tema de la Junta de Gobierno y Bachelet, a quien el papá se lo veía no tengo claro, pero indudablemente que esto no le causa bien a nadie. Oiga, esto solamente le causa bien a las personas que están empeñadas en que el país esté dividido en forma permanente. ¿Por qué cuando se cumplieron 10 años, 20 años o 30 años, oiga, no hubo el despliegue comunicacional que hay ahora? Esto es raro, oiga, algo huele mal. ¿Cuál es el mensaje final que le entrega a nuevas generaciones? Porque estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 40 años atrás y después, en el fondo, nacieron gente, jóvenes, que no tenían idea un poco de esto. Yo creo que siempre, oiga, ha habido espacio para que todos quepamos en este país que es maravilloso. Yo creo que todos tenemos no solamente cabida, sino que algo que hacer. Y este algo que hacer es, en primer lugar, buscar la unidad, en segundo lugar, tratar de colocar todas nuestras capacidades para el desarrollo personal y el desarrollo del país como nación. Yo pienso que en la medida que miremos el futuro, que enfrentemos el futuro con este ánimo, con esta buena fe, oiga, este va a ser un país y va a ser realmente la copia feliz del Edén.